Te damos gracias, nuestro buen Dios, creador del universo, dueño de todo lo que existe, de lo que vemos y de lo que no vemos. Tú eres el dueño y Señor. Y hoy, al reunirnos aquí, lo reconocemos así y te damos gracias que tú quisiste revelarte a nosotros, que supiéramos quién eres tú y qué es lo que tú pides de nosotros. Y lo dejaste así en tu santa palabra, la Biblia. Hoy vamos a estudiar tu palabra una vez más y somos conscientes de que este estudio pudiera ser simplemente información que adquirimos y podemos aprender pero no practicar. Y te pedimos perdón cuando así ha sido y te rogamos que nos libres de eso, que nos enseñes entonces, que prepares nuestro corazón para que cada enseñanza de tu palabra impacte nuestra vida, nos transforme, nos corrija, nos instruya en la verdad y entonces podamos servirte a ti y agradarte según lo que tú nos has mandado. Mira nuestros corazones necesitados. Tú sabes la condición en que venimos aquí. Si tenemos verdadero interés o no, tú lo sabes. Si tenemos alguna prueba, sufrimiento o tribulación, tú lo sabes todo. Y confiamos que tú has de respondernos conforme a tu voluntad, para que aprendamos a vivir para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a seguir adelante en las preguntas. Lo que estaba conversando con algunos sobre la inquietud de por cuál pregunta íbamos es por lo siguiente. Es el mismo estudio de este catecismo, lo estamos dando en otro allá en Zapote. Y es el mismo estudio, pero no vamos exactamente igual. Entonces a veces me confundo en cuál pregunta habíamos quedado. Y por otra parte es que el catecismo, y vuelvo a recordar, ¿qué es un catecismo? No es algo católico como la gente piensa. Bueno, claro, los católicos tienen su catecismo, pero un catecismo lo único que significa es un método de aprender la doctrina cristiana a través de preguntas y respuestas. Entonces, puede que usted ha conocido un catecismo sin llamarle así. Es simplemente pregunta de la doctrina cristiana y respuesta y base bíblica para esa respuesta. Eso es un catecismo. Entonces, el catecismo que estamos estudiando lo diseñaron hermanos allá en Alemania en el año de 1568 en la ciudad de Heidelberg. Y como lo escribieron allá, se le llamaba así, el Catecismo de Heidelberg. Pero más de 100 años después, un pastor en Londres, un pastor bautista, quiso tomar aquel mismo catecismo y adecuarlo a tal vez ampliarlo un poco para su congregación, para la iglesia que él era pastor. Y entonces, como él lo editó, después llevó el nombre que él le puso, un catecismo ortodoxo. Y nos entorpamos entonces con una palabra más que tenemos que aprender. ¿Qué significa ortodoxo? Ortodoxo, vean que tiene la palabrita orto y la usamos en otros ámbitos. Hablamos de ortopedia, de ortodoncia, de ortografía. ¿Qué significa? Es la manera correcta de enderezar algo, es ponerlo conforme a la regla. Entonces, sea cualquier cosa que sea torcido o doblado o así, y el orto lo pone en regla. Sea la ortopedia, algo de los huesos, sea los dientes, sea cualquier cosa. Entonces, aquí ortodoxia es la doctrina correcta conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que quiso él exponer. Que este catecismo expone la doctrina cristiana correcta, conforme a la Biblia. Bien, y entonces, después de algunas preguntas, llegamos a lo que se llamó el credo apostólico, que es un documento muy antiguo que nosotros estamos comprobando que cada artículo de ese credo corresponde a la enseñanza de la Escritura.
Eso es lo que estamos estudiando. Entonces vamos por la pregunta 36, que nos dice: ¿qué crees cuando dices que Él padeció? Es decir, en el credo afirmamos que Jesucristo padeció. La respuesta dice así: me dio calor. Que durante toda su vida en la tierra, pero especialmente al final de esta, soportó tanto en cuerpo como en alma la ira de Dios contra el pecado de la humanidad, para que por sus sufrimientos, como el único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la condenación eterna y comprara para nosotros el favor de Dios, la justicia y la vida eterna. Entonces tenemos pregunta y respuesta, y ahora vamos entonces a ver versículos bíblicos que apoyan esta respuesta. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. El que no tiene, como solemos hacer, levanta su mano y me dice si lo desea leer. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. José. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El apóstol Pedro nos está diciendo que Jesucristo fue como una piedra desechada por los hombres, y realmente en la profecía decía por los edificadores. ¿Cuál es la idea que nos está diciendo? Que nos está hablando, como si los constructores ven una piedra y dicen, esta no sirve, y la desechan, como que no va a servir para el propósito. Bueno, así fue Jesucristo desechado por los líderes religiosos de la época en la que Él vino. Ellos dicen, no, este no puede ser el Mesías, este no puede ser el enviado de Dios, así no es el rey que nosotros queremos. Entonces, ahí está Él padeciendo el rechazo de los hombres. Y podemos ver ahí mismo en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, pero el versículo 18. Elizabeth. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bien, aquí usa exactamente la palabra padeció, sufrió, haciendo ¿qué? El bien siempre. ¿Y cuál fue la causa de ese padecimiento? Los pecados. ¿Los pecados de quién? Si Jesucristo nunca tuvo pecado. Entonces pensemos bien, ahí es donde quisiera que siempre que leamos la Biblia tengamos esa conexión. Y esto que estoy leyendo, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque vean lo que estamos leyendo. También Cristo padeció una sola vez por los pecados, y lo leemos. Y usted dice, sí, pero piense, ¿cuáles pecados? Si Jesús no tenía pecados, ¿por qué Él padece por los pecados? ¿Por los pecados de quién? Y lo que deseamos es que se entienda, por los míos. Y que usted pueda decir, y por los míos también. Yo soy la causa de ese sufrimiento. Para que usted se pueda beneficiar del sacrificio de Cristo, tiene que poder verlo así. La gente piensa, cuando habla de Cristo, padeció por los pecadores, dice, sí, por gente tan mala, como si fueran los otros son los malos. ¿No se ve así mismo usted, necesitado del perdón? Vamos a leer el capítulo 53 de Isaías, que es un capítulo preciosísimo que nos habla. Muchos siglos antes de que Cristo viniera al mundo estaba profetizado lo que Él tenía que pasar. Capítulo 53 del profeta Isaías. Y voy a leer para ustedes
a partir del versículo 10. De este que se está hablando es del Mesías, del siervo de Jehová. Dice así la escritura Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellas. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y atentos a esto, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí vemos el sufrimiento de Cristo y la causa de su sufrimiento, y también nos habla de la satisfacción de Cristo al realizar su sacrificio, porque dice que Él un día verá el fruto de la aflicción de su alma. Y esto es importante que diga, porque el dolor de Cristo, de alguna manera siempre pensamos en el dolor físico solamente, el cual claro que sí fue espantoso. Nada más hay que leer los evangelios y los relatos para ver lo espantoso que fue el sufrimiento de Cristo. Los golpes, los latigazos, la corona de espinas, los clavos, todo espantoso. Pero ese es un dolor físico, pero aquí dice la aflicción de su alma, y hay entonces mucho más. La aflicción del alma de Cristo no es solamente, aunque sí terriblemente, en la semana de su pasión y de su crucifixión y muerte. Lo que quisiera es que pensáramos en toda la vida de Cristo como una vida de sufrimiento desde que fue un bebé. Porque Jesús tuvo que soportar el vivir en este mundo pecador sin tener el pecado. Solo imagínense, creo que se los había puesto la vez pasada, pero necesitamos hacer ese ejercicio mental. ¿Cómo será haber sido un niño perfecto, completamente bueno, limpio, justo y santo, tener que compartir con otros niños malcriados, crueles, peleones, egoístas, como son los niños, pecadores? Y en su adolescencia lo mismo, y en su juventud lo mismo, e incluso tener que tratar con padres que, aunque eran padres temerosos de Dios y piadosos, su madre María y el esposo de ella eran seres humanos pecadores que se equivocaban, y él veía, y sus hermanos, y no era fácil, eso era padecer. De hecho, y eso dolía tanto que y ver la incredulidad de la gente. ¿Cuánto duele eso? ¿Cuánto duele que Jesús les hablaba con claridad y con amor el mensaje y no querían responder? Tanto que a veces hasta dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Generación incrédula. Entonces el padecimiento de Cristo, como les digo, sí, es más de lo que nosotros pensamos. Es el sufrimiento de venir a este mundo y tener que tratar con pecadores y el deseo de alcanzar pecadores, pero pecadores endurecidos que no responden al llamado. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de que Él hizo expiación, que eso dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, tenemos que entender esa palabra expiación, expiar, pagar el precio. Él pagó el precio por el pecado de los creyentes, y esa es la razón por la cual en el día final tenemos esperanza. Porque en el día final sabemos que alguien llegará a decir: yo pagué por este, el pecado de él ha sido expiado. Pero si usted no tiene a Jesucristo, si Él no es su Señor y su Salvador, si usted no está unido al Salvador Jesucristo, usted pagará por sus pecados. Eso es lo que la Biblia enseña. Vean que aquí no dice:
cuando haya vea que aquí no dice que el fruto de la aflicción de su alma lo hizo por todos, sino que dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, de esos muchos. ¿Está usted entre esos muchos? Eso es lo que tenemos que hacer, asegurarnos de estar en ese grupo, porque no es para todos. Vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Lo tiene, me avisa. ¿Quién tiene primera de Juan 2:2? Randall. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Para nosotros poder entender este asunto de la propiciación, debemos entender lo que enseña el Antiguo Testamento y leer al respecto de cómo era esa propiciación que se hacía por el pueblo de Israel. Había un lugar que se llamaba así, el propiciatorio, en el altar especial que digamos, los hebreos, el pueblo de Israel, adoraba primero en un tabernáculo, luego en un templo, pero ese templo tenía unas ciertas partes donde se hacía todo el oficio religioso. El altar del incienso, el altar de los holocaustos, etc. Y había una parte llamada así, el propiciatorio, de sobre el arca, y entonces ahí se derramaba sangre con un propósito específico, para propiciar al pueblo delante de Dios. Propiciación significa aplacar la ira. Aprendámoslo de memoria. Propiciación, aplacar la ira. Y si ya lo entendimos que es aplacar la ira, ahora entendamos cuál ira, de quién y por qué. La ira es la ira de Dios merecida sobre el pueblo pecador. Entonces, esa sangre está simbolizando el sacrificio de Cristo. Y entonces ellos hacían ese rito, ¿para qué? Para que ese pueblo de Israel no recibiera la ira de Dios. Ya se había propiciado por los pecados del pueblo, haciendo aquel rito. Era un rito simbólico que, si se hacía con fe, tenía éxito, ¿verdad? Porque no hay salvación si no hay fe verdadera. Y aquello tenía sentido solo si usted tenía fe en lo que eso representaba. Para aclararlo un poquito más, solo hay una sola manera de salvación, que es la que siempre ha sido, por medio de la fe, nada más que antes era de símbolo. Los antiguos se salvaron por la fe en un Mesías que vendría, y nosotros nos salvamos por la fe en un Mesías que ya vino. Entonces solo es como decir, ¿hacia dónde ve usted? Ellos tenían que ver hacia un futuro, hacia una promesa. Nosotros vemos hacia algo que ya se cumplió, y por esa promesa cumplida nosotros adquirimos salvación. Esa es la propiciación, el aplacar la ira del que se habla aquí. Los hebreos no tenían nunca en su mente que esta puerta de salvación y de perdón se abriera a alguien que no fuera israelita. Por eso él tiene que aclarar que esa propiciación es para todo el mundo, para personas de todo linaje. Así lo describe Apocalipsis. Apocalipsis nos muestra una multitud que nadie puede contar, y dice: vi una multitud de ropas blancas y con palmas en las manos que adoraban, y la describe así: de toda tribu y pueblo y lengua y nación. Eso es maravilloso. Gente de toda parte. Eso no lo podían entender los hebreos. Por eso él tiene que decirle: es que esto no es solo para nosotros, para gente de todo el mundo. Todo el que crea en Jesús y se arrepienta de sus pecados se beneficia del sacrificio que Jesucristo hizo. Pero esto costó la vida del Hijo eterno de Dios, que cuando se hizo hombre sufrió, padeció. Esa es la razón de su padecimiento. Y ahora leamos en esa misma epístola, primera de Juan 4, versículo 10.
Humberto. Leo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ok, entonces, una vez más entendemos, propiciación, aplacar la ira. ¿Qué causó esa ira? Nuestros pecados. En propiciación por nuestros pecados. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Juan. Y él está diciendo que por nuestros, él se está incluyendo. No, si usted es cristiano, tiene que incluirse aquí por mis pecados también. Él hizo propiciación por mis pecados, por nuestros pecados. Pero esta manera tan general de hablar nos impide entender la profundidad de esto. Necesitamos pensar. Cuando usted dice, Él hizo propiciación por mis pecados, usted debería poder decir de cuáles. Y usted debería tener un examen en su conciencia, decir, ¿de cuáles? De mis mentiras, de mis envidias, de mi egoísmo, de mi irrespeto a mis padres, de preferir otras cosas que a Dios, la idolatría, de tomar lo que no es mío, de traspasar los límites. Hablaba con mi hija ayer al respecto, estábamos viendo la ley de Dios y la gente piensa que solo es ladrón el que de verdad va y toma de otro, pero ¿cuántas veces la gente roba tiempo a sus patronos? ¿Cuántas veces la gente se excusa en decirle, pero ese de por sí tiene mucho dinero? La Biblia no da excusas así. La Biblia nos enseña a respetar lo que es de otro, no traspasar los límites. La propiedad privada es por derecho de Dios, le pertenece al que le pertenece y ya. Pero entonces, ¿cuántas veces traspasamos eso? Y no le dimos la honra al que teníamos que darla, redujimos el límite de otro, hubo envidia en nuestro corazón, codicia, que esa es la norma en este mundo en que vivimos, porque es un mundo que se mueve por codicia. Toda la publicidad está basada en el pecado de la codicia, en hacerlo a usted desear lo que no ocupa. Nunca está satisfecho entonces el ser humano por eso, porque está viendo siempre qué más le ofrecen que usted no tiene. Bueno, pero por esos pecados, si usted se arrepiente y cree en Jesús, hay propiciación. Dios le perdona por ser egoísta, por ser codicioso, por ser adúltero de corazón a veces, ¿verdad? No solo existe el adulterio de hecho, sino el estar codiciando a la mujer ajena, el estar codiciando algo que no es suyo, el estar quebrantando el día del Señor, el día de reposo, etc. Pero entonces uno tiene que hacerlo de manera personal, porque si se beneficia el que entonces creyendo esto y dice, Él es la propiciación por mis pecados. Y luego, si usted tiene ese perdón y esa confianza de que Él pagó por usted, ¿a qué lo mueve esto? No a seguir su vida como siempre la ha vivido, a un cambio, porque si no, somos ingratos y malagradecidos. ¿Cómo no vamos a responderle al Hijo de Dios que dio su vida por nosotros? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué debía padecer bajo Pilato como su juez? La respuesta dice, para que siendo inocente y aún así condenado ante un juez civil, nos libre del severo juicio de Dios que permanece sobre todos los hombres. Leamos Lucas 23:14 y otro que me lea 19:4, lo que son las descripciones de ese tribunal que hubo cuando llevaron a Jesús ante Pilato. Sí, Jaime. Les digo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos del que le acusáis. Y 19:4 de Juan, ¿quién lo tiene? Randall. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ahora, cuando nosotros leemos esto, bueno, primero lo que tenemos que saber es que cuando nosotros decimos
padeció bajo Poncio Pilato, estamos dando un dato histórico. Poncio Pilato no es un invento, no es un personaje imaginario, es alguien que vivió, un gobernador romano. Y y queda registrado su opinión sobre Jesucristo. Y dice que le están trayendo a alguien que no tiene delito. Entonces, solo pensemos un momentito en eso. Traen ante Pilato a Jesús. Pilato lo examina y no encuentra en él delito. Pero aún así, ¿qué hace? Lo entrega. ¿Cómo nosotros analizamos esto? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo el ser humano llega a ese grado de maldad? Entregar a uno que es inocente. Ahora, Pilato era un pagano, él no sabía nada ni de la Biblia, ni del Dios verdadero, era un romano pagano. Sin embargo, él sabía que algo no andaba bien aquí. Me están dando para que entregue a muerte a alguien al cual no le encuentro ninguna falta. Y eso nos debería hacer sentir incómodos. Pero les voy a decir algo peor. Por eso Jesús se lo dijo a él. Cuando tienen esa breve conversación, Jesús con Pilato, y Pilato le pregunta, comienzan a conversar y Jesús no responde. Y Pilato le dice, ¿a mí no me respondes? ¿Tengo autoridad para soltarte o tengo autoridad para entregarte? La respuesta de Jesús es maravillosa. Y él le dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada de arriba. Qué tremendo esto. Por tanto, dice Jesús, el que a ti me entregó, mayor pecado tiene. Vean lo que sucede y tratemos de aplicarlo a nuestra vida. Pilato hoy en día está en el infierno por su maldad de entregar al inocente Hijo de Dios. Pero el que entregó al Hijo de Dios, que sí conocía a Jesús, Judas, tiene un pecado mucho mayor que el de Pilato. Porque conociendo de cerca al Salvador, no creyó verdaderamente. Entonces nosotros tenemos una enseñanza muy buena aquí. El saber que Jesucristo padeció ante dos tipos de personas, eso mismo se sigue cumpliendo hoy. Hoy hay gente ignorante y malvada en su ignorancia, y hoy hay gente que no es ignorante y cuya maldad es peor. ¿Entienden? Ustedes tienen Biblia. El día final no hay excusa porque ustedes tienen Biblia. Hay gente que se condenará y nunca leyó la Biblia, ni le interesó, o tal vez ni tenía acceso a ella, pero eso no les hace inocentes. Pero ustedes y yo delante de Dios somos responsables en un grado mucho mayor. Y por eso quisiera hacer la gran advertencia. Jesús padeció de dos. ¿En cuál de esos está usted? ¿Es usted de los que simplemente ignora y sigue adelante? Bueno, que eso fue lo que quiso hacer Pilato en aquel acto de lavarse las manos. Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Cómo que no tiene nada que ver con esto? El pecado no se lava con agua. Pero usted pudiera ser de los que sí creen en Jesús. Y entonces la propiciación que hizo Jesús y la expiación se aplica a usted. Vamos a leer una vez más en Isaías capítulo 53, en la profecía de Isaías, que esto estaba así determinado por Dios. Isaías 53, 4 y 5. ¿Quién lo puede leer? Humberto. 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Esto es lo que les decía, de que nosotros, al leer sobre la muerte de Cristo y el sufrimiento de Cristo, tenemos que vernos incluidos ahí. Si no, entonces no tenemos ningún provecho. Vean que la manera en que habla Isaías es incluyéndose él. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, este es el gran peligro. Si usted hoy no se siente culpable de la muerte de Cristo, no se beneficia de ella. Usted tiene que poder decir: fue por mis rebeliones, mis rebeldías, porque yo sabía que no tenía que hacerlo y aún así lo hice. Esa es la rebeldía, ¿verdad? A veces pecamos torpemente, pero cuando ya estamos advertidos es rebeldía. Ya la conciencia nos decía que no debíamos hacerlo y aún así lo hicimos. Rebeldía. Ya nos habían dicho y advertido, pero hay la rebeldía. Pero nos sentimos incluidos. Nuestras rebeliones fueron la causa de sus heridas. Ahora, oigan esta frase: molido por nuestros pecados. La frase nos tiene que indicar eso. Molido es aplastado. Así, ese es el sentido que nos tiene que dar. Algo que es aplastado. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Y vuelvo a preguntar: ¿está usted incluyéndose ahí cuando lee la Biblia sobre lo que le pasó al Señor Jesucristo? ¿O es usted como la gente que va a ver esa película, o La Pasión de Cristo, o cualquiera de esas que hacen de Cristo, y entonces termina diciendo: qué malos los romanos y los judíos, es gente más mala, cómo matar? No se siente usted incluido. Entonces no se beneficia del sacrificio de Cristo. Usted debe poder decir, debemos todos poder decir: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuáles son esos pecados? ¿Los ha confesado usted? ¿Ha clamado a Dios para pedirle perdón por sus pecados? Vamos a leer 2 Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21 es un resumen excelente de lo que nosotros llamamos la muerte sustitutiva de Cristo. Juan Carlos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí vemos un intercambio. Tenemos que ver: ¿quién es este que no conoció pecado? Jesucristo. No se halló maldad en su boca, ni en sus pensamientos, ni en sus acciones. No conoció nunca pecado. ¿Y qué sucedió con él? Por nosotros lo hizo pecado. Esa es la razón por la cual Jesucristo en la cruz clama diciendo: ¿por qué, Dios mío, por qué me has abandonado? Ese sentimiento de abandono fue a causa de esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios ve a su Hijo y lo trata como si fuese pecador. ¿Para qué? Tiene un efecto eso. Ahora, para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esa frase, en Él, es la más importante. Porque si usted no está en Él, usted no es justo y no será aceptado delante de Dios. Pero ¿cómo fue hecho posible esto? Es decir, el intercambio es tan tremendo que entonces Jesús,
que nunca pecó y que cumplió la ley de Dios de manera perfecta, hace ese cambio, nos da esa característica de su justicia que, como el otro día les decía, se asemeja a una vestidura. ¿Verdad que habíamos visto hoy hace 8 Zacarías capítulo 3? ¿Quién me puede confirmar? Sí, correcto. ¿Sí? ¿O fue allá? Sí, ok. Habíamos visto que en la visión Zacarías ve a Josué vestido de ropas viles, y habíamos visto lo que eso significaba, el pecado, ropas viles, y dice que Satanás estaba ahí para acusarle. Pero ¿qué habíamos visto también? Que dice, quitadle esas ropas viles y ponedle ropa de gala. Y después le dice, mira que he quitado tu pecado. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Ese que nos dio las vestiduras de gala está tomando nuestros harapos y se los está poniendo Él. Esto debía causar algo en el corazón del que tiene fe. Sentirse la persona más privilegiada y más bendecida y favorecida, porque sus harapos, su ropa sucia e inmunda que representa sus pecados, le son quitados, le son puestos al Hijo bendito de Dios, y las vestiduras santas del Cordero de Dios nos son puestas a nosotros. Eso es lo que significa este versículo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y eso es lo que les digo de en Él. Si usted no está en Él, esto no es para usted, es para los que están en Cristo, para los que lo conocen, para los que lo aman, para los que lo siguen, para los que lo están esperando. Hoy mismo tenemos que tener esa actitud de espera. Yo espero al Salvador, no sé cuándo, pero yo lo espero. Tiene que haber esa actitud. Vamos a leer Gálatas 3:13. Amén. Ahí está Julio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ven el intercambio? Entonces ¿cómo es que Cristo nos redime de la maldición de la ley? La maldición de la ley es realmente esto, que la ley exige justicia. Y la ley lo que exige es que nosotros recibamos una maldición. Pero resulta que hay otro que es hecho por nosotros maldición. Ahí dice, hecho por nosotros maldición. Estos son pensamientos fuertes. Nuestra cabeza debería estar por explotar de ver cómo pudo pasar esto. El Hijo de Dios fue hecho maldición. Son palabras muy grandes, muy difíciles de entender, pero lo dice la Biblia claramente, que de esa manera fue como nos redimió. La maldición que yo merecía por causa de mis pecados, la recibe el bendito Hijo de Dios, que no tenía pecado. La siguiente pregunta dice, pero ¿tiene alguna importancia que Él haya sido clavado en la cruz en vez de haber padecido de alguna otra clase de muerte? Este mismo versículo nos lleva a la respuesta sencilla. Vea que aquí dice, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Leamos eso donde estaba escrito. Deuteronomio 21:23. Deuteronomio, Jaime. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vean cómo es la revelación de Dios. A Moisés, pues, que se le dijo esto muchísimos siglos antes. ¿Qué iban a saber de ellos? ¿A quién realmente se refería a eso?
porque sí, la ley era práctica, no deben dejar a nadie en un madero porque representa la maldición de Dios, contamina la tierra, esto es claro, pero vea la referencia que está haciendo el apóstol Pablo. Realmente esto se refería a Jesucristo. Ese fue el que fue colgado en un madero que recibe la maldición de Dios. La pregunta 39 nos dice, ¿por qué era necesario que Cristo se humillara hasta la muerte? Y la respuesta dice, porque la justicia y la verdad de Dios no admitían satisfacción por nuestros pecados por ningún otro medio, sino solo por la muerte misma del Hijo de Dios. Leamos Génesis 2:17 para que veamos, eso viene desde el inicio, desde la caída. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte, castigo por el pecado. Y alguien venía entonces a librarnos del pecado y tenía que gustar ese castigo por el pecado que era la muerte. Hebreos 2:9, 14 y 15 es la carta a los Hebreos capítulo 2 y vamos a leer los versículos 9, 14 y 15. El que lo tenga, por favor. ¿Lo tiene, José? Sí. 9, los versículos, es decir, el capítulo 2, los versículos 9, 14 y 15. El 9, después al 12 y el 15. No, el capítulo 2, los versículos que leemos son el 9, el 14 y el 15. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gracias. Entonces, veamos cómo se nos revela a nosotros el plan de Dios y su salvación. Y hagámonos preguntas de por qué no pasó diferente, por qué era necesario esto. Bueno, ya vimos esto de la maldición, pero solo veamos. A veces las personas no analizan correctamente por qué fue necesaria la crucifixión, los padecimientos de Jesucristo. La gente piensa que se pueden salvar simplemente con trate de ser bueno. Eso es lo que hay que hacer, tratemos de ser buenos. No haga mal, llévese bien con la gente, haga lo mejor que pueda. Es como casi pensar, bueno, ¿por qué Dios simplemente no envió un ángel o a uno de sus profetas a decir, vean, pórtense bien, si ustedes se portan bien, yo me voy a hacer el que no ha pasado nada aquí, los pecados que usted haya cometido, me voy a hacer el que no los cometió, pero pórtense bien y ya. ¿Por qué no funcionó así? Pero así es como la gente piensa que funciona la salvación. Vive su vida y en algún momento de la vida dice, bueno, la verdad es que yo voy a ordenarme un poquito, tengo muchos, y de aquí me voy a hacer una persona más moral, más responsable, voy a tratar bien a las personas, la verdad es que mejor, he tenido muchos problemas con otros y voy a aprender a vivir y a convivir y etcétera. Y creen que eso es suficiente. El asunto es que Dios no funciona así, ni ese es el plan de Dios.
Aunque hoy usted tomara la decisión de nunca más volver a pecar y diga, de hoy en adelante no voy a decir más palabras, no voy a pensar nada feo, voy a tratar bien a todo el mundo, ¿qué va a hacer con todo lo que ha hecho de antes? La idea engañosa está en que Dios dice, bueno, voy a hacerme el que no pasó esto. No se puede, porque es un Dios justo y santo. Cada pecado tiene que ser pagado. Tiene alguien que pagar por eso. Y entonces por eso es que aquí dice, vemos a aquel que fue hecho menor que los ángeles, a Jesús. Tiene que hacerse como nosotros. Recordemos que nosotros, los seres humanos, somos menor que los ángeles en estatus, ¿verdad? Dios hizo ángeles, seres espirituales, y hizo la raza humana. Y Cristo no se hace ángel, se hace ser humano, se hace como nosotros. Y aquí dice la razón por la cual luego fue coronado de gloria y honra. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia gustase la muerte por todos. Esa experiencia de la muerte la está gustando por todos los creyentes. Y luego vean qué dice. No es una cuestión de nada más intelectual, es algo que realmente pasó. Dice, los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Básicamente lo que está diciendo es esto: Jesús no es que parecía hombre, era un hombre. Todo lo que Jesucristo, lo que se describe de Jesucristo en su debilidad humana fue real. Y volviendo a lo que quería transmitirles, de que fue de toda la vida, pero se acrecentó al final, es estar sometido a limitaciones. El Hijo de Dios tuvo que aprender a hablar, a caminar. El Hijo de Dios tuvo hambre, tuvo sed. Todos los sufrimientos del ser humano los sufrió el Hijo de Dios, no en apariencia, los sufrió como verdadero hombre. Es muy importante que entendamos esto, porque se hizo verdaderamente como nosotros y sufrió la muerte verdaderamente. Su muerte no fue una apariencia de muerte, fue muerte verdadera. Pero todo tenía un propósito: librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda la vida a servidumbre. Ahora sí, llegamos a un tema importantísimo: el temor de la muerte. La gente no quiere hablar de la muerte. Y de hecho, uno va a un funeral y oye que la gente comienza a hablar de cosas bonitas, a contar chistes y a tratar de evitar la realidad de que estamos con un muerto aquí en la sala. Alguien que estaba vivo ya no está vivo. Y la vela se hace eso, un ignorar la realidad de la muerte. En lugar de pensar, un día va a ser usted el que esté en el ataúd. Pero aquí dice que Él nos viene a librar del temor de eso. Porque si verdaderamente usted tiene a Cristo, si usted está en Cristo, usted puede decir como el apóstol Pablo, que él dijo, para mí el vivir es Cristo. Yo vivo feliz porque el vivir es Él, Jesús. Y el morir, ya no lo veo con miedo, sino dice, y el morir es ganancia. Esto es contrario a lo que nosotros vemos que la gente vive. La gente le tiene pánico a la muerte. Y vuelvo a hacer la referencia que yo sé que a veces no se entiende cuando la hago, pero es, nosotros hemos vivido unos años de muestra de cuánto le tiene la gente pánico a la muerte con todo esto de la pandemia. Es que no es simplemente prudencia, era pánico a que le dé el COVID. ¿Y por qué? ¿Por qué tantísimo pánico? Y de ninguna manera estoy diciendo que me gusta enfermarme, jamás. Pero ¿cuál es el temor tan grande de que le dé eso? Si no le da eso, otra cosa le va a dar. Es cuestión de tiempo. Ustedes están aquí y yo estoy aquí. Y dentro de 100 años ya no estamos ninguno de nosotros. ¿Dónde estaremos? Si usted todavía tiene este temor a la muerte, no ha sido librado de servidumbre, es decir, usted todavía está sujeto. Pero si usted puede decir, todo esto que hoy yo estoy leyendo tiene que ver conmigo,
Jesús sufrió por mí, llevó mis rebeliones, mis pecados, fue hecho maldición para que yo sea justicia. Entonces ya no le tema a la muerte así. No es que la estamos llamando, ni me voy a exponer ni eso, no, pero no puede haber cristiano con ese pánico a la muerte que le tienen los incrédulos. ¿Por qué? Porque el momento de la muerte realmente es el abrir los ojos a la eternidad. ¿Y qué veremos? O más bien, ¿a quién veremos? ¿A quién? ¿Tiene usted esa seguridad de que usted cerrará los ojos para morir y abrirá los ojos y verá al Hijo de Dios, al Salvador, al que murió en la cruz? Porque bien claramente dice la palabra de Dios, léanlo ustedes después con paciencia, Lucas 16. Dos casos diferentes, dos muertes diferentes. Uno sí, de Lázaro el leproso se dice, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, por una frase, una manera de decir, al cielo, a la presencia de Dios. Qué lindo es de veras pensar que el día que usted esté ahí agonizando, estén ángeles para llevar su alma hacia Dios. Pero del otro se dice que murió y que alzando sus ojos, estando en tormento, miró y él no creía. ¿Qué estoy haciendo aquí? La parábola es tan tremenda, la de Lucas 16, que a él se le ocurre decir a aquel rico, manden a alguien que le diga a mis familiares sobre este lugar. Manden a alguien. Y Abraham, dice la parábola, le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, Moisés y los profetas se están refiriendo, aquí está la Biblia, léanla. Y aquel hombre rico responde, no, padre Abraham, pero si alguien se levantara de los muertos, ellos se persuadirán, ellos creerán. Y la respuesta de Abraham es, si no se persuaden, si no se arrepienten, si no creen aquí con lo que está escrito, no van a persuadirse, no van a cambiar, aunque alguien se levante de los muertos. ¿De qué nos está hablando? De la dureza del corazón del hombre. Aquí hoy estamos estudiando la Biblia y alguien piensa, pero si él hubiera hecho alguna especie de milagro, si hubiera pasado algo muy especial, le creemos. No, lo que usted tiene que creer es a Dios que nos habló por su palabra. Entonces, es necesaria esa muerte de Cristo, esa humillación, ese padecimiento por causa de nuestros pecados. Y si usted está en Cristo, usted se beneficia de esto. Él sufrió por esa razón. Vamos a leer un versículo más y terminamos. Filipenses 2:8. ¿Quién lo tiene que me lo pueda leer? Juan Carlos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, la Biblia nos dice que todo lo que sucedió a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no fue casualidad. Todo tenía el cumplimiento exacto de lo que era necesario para la salvación de los pecadores. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esa era la muerte necesaria para expiar por nuestros pecados. La humillación de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito. No sucedió, como les decía, porque simplemente qué malos aquellos que lo hicieron. Tiene que haber una conexión con usted. Quisiera con todo mi corazón que usted salga hoy apreciando más la muerte del Señor Jesucristo, y que usted fuera y revise en su Biblia esos relatos de la muerte de Cristo, y usted piense, cada uno de esos sufrimientos tiene que ver conmigo. Y si eso es así, eso va a generar algo. ¿Cómo va a seguir usted su propio camino? Y va a decir, qué dicha el pago por mí. Sí, qué dicha. ¿Y qué produce eso en usted?
Si el estudio de la Sagrada Escritura y de la obra de Cristo no le cambia a usted para dejar atrás el pecado y el mundo y todo lo que lo separa de Dios, nada lo hará. Y un día levantará sus ojos demasiado tarde. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a leer el relato para despedirnos, porque lo menciono, pero leerlo ahí en la Sagrada Escritura tiene buen impacto sobre nosotros. Si gustan lo leen, estamos en Lucas capítulo 16, los versículos 19 en adelante. Lucas 16. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Pero si nosotros hoy creemos en el sacrificio de Jesús, nos beneficiaremos de lo que Cristo hizo y no tendremos que pasar por la maldición, sino que heredaremos la bendición que Jesús ganó para los que creen en Él. Vamos a orar. Señor Dios bendito, ayúdenos a apreciar de una manera más clara la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, tu eterno Hijo, que se hizo hombre y que padeció bajo Poncio Pilato, que sufrió toda su vida y que sufrió espantosamente al morir también, y que recibió la santa ira de Dios sobre sí mismo. Ayúdanos a apreciar esto y que cada uno de los que aquí estamos podamos decir: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que salgamos así de aquí, curados en nuestras almas, confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén.